La posición del 10 parece estar desapareciendo. Eso es lo que dicen algunos de los más grandes románticos del fútbol. Porque hoy vamos a hablar de enganches que, si bien tal vez sí quedan muy bien en este perfil de un mediocampista que se desenvuelve muy bien por el centro del campo, pero suele abrirse un poco más, pero también pueden hacerlo y muy bien, como ese jugador mágico al que pueda tener el número 10 en su espalda. Hoy hablamos de mediocampistas ofensivos. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a Fichajes Top, la serie dedicada a ayudarte en tus respectivos modos carrera. Y hoy vamos a hablar, como ya lo dije en la introducción, en el título del video, en la miniatura, con los dos jugadores que representan a estos 10 grandes talentos. Vamos a hablar de enganches. Jugadores que puedan desenvolverse por ese centro del campo, pero como ya dije, el fútbol moderno llama un poco a que ellos también se puedan desenvolver un poco más por los costados. Así que también ya me voy a enfocar un poco más en esos 10 un poco más puros, que si bien se adaptan a este perfil moderno, pero también pueden ser utilizados y se les ha visto también como segunda punta, como media punta. Son jugadores sumamente mágicos que te van a hacer que te diviertas muchísimo en el FIFA, en el Football Manager, si se puede en el eFootball o como se llame, pero también, por supuesto, para que lo sigas en la realidad. Sin más, el recordatorio para que dejes un me gusta, eso nos ayuda muchísimo a mí y al buen Mike a que podamos comer. Necesitamos comer, tenemos hambre. Y por supuesto también puedes comentar si ya conoces alguno de estos 10 nombres, o por supuesto le recomiendas al resto de la casa familia a quién te ficharías o con qué equipo te fichaste a uno o todos estos jugadores, para que les des ideas al resto de la gente y podamos conocer también así tus historias. Sin más, vayamos al video. Tenemos que hablar de un jugador de los Estados Unidos. Sí, Estados Unidos está produciendo muchísimo talento, algunos de ellos muy emocionantes, algunos de ellos con muy buenos promotores. Preguntémosle a nombres como Brian Reynolds. No estoy aquí tirando golpes ni nada por el estilo, pero quiero hablar de Caden Clark. Caden Clark es jugador que ya pertenece al RB Leipzig, buen ending, pero está ahora mismo cedido en el New York Red Bull. Caden Clark es un jugador que se podría colar en el 11 de los talentos más emocionantes de la MLS, a pesar de que en años recientes por lesiones no pudimos ver el máximo, al menos de su estado de forma, a la edad que tenía hace 2 años más o menos. Es justamente cuando comenzamos a ver que Caden Clark se lesionaba, pero de a poco también ha ido creciendo, ha ido evolucionando y convirtiéndose en un jugador mucho más completo, que, como sí ya lo mencioné en la introducción y prácticamente va a aplicar con todos estos jugadores. También le hemos visto desenvolverse por los costados, pero creo que su mayor zona de influencia es detrás del delantero, justamente habilitando a esos extremos, habilitando al delantero, o si son dos delanteros, siendo ese jugador que cree y que haga magia con el balón. Vamos a la Premier League para hablar de Kearney Chukwuemeka. Espero haber dicho ese nombre bien. Más vale que dejes un me gusta porque creo que lo pronuncié perfectamente, inclusive lo voy a volver a intentar. Kearney Chukwuemeka. Ya ven, ya lo dije mal. Bueno, Kearney Chukwuemeka es uno de los nombres que en el Aston Villa también ya emociona a muchos expertos que siguen de cerca la Premier League. Yo no sé si soy un experto, pero sí sigo muy de cerca de la Premier League. Y lo poco que he podido ver en el primer equipo, sobre todo en la Premier League, pero sobre todo en las competencias conocidas como la Mickey Mouse, como la Carabao Cup, el señor Chukwuemeka ya ha demostrado que puede convertirse en un talento generacional para el Aston Villa. Tal vez una de las promesas que podría encajar muy bien en una Inglaterra de no muchos años, en donde tal vez la baja de Jamal Musiala no pese tanto, estando un jugador como Kearney Chukwuemeka. Por supuesto, a la edad que está haciendo Jamal Musiala, lo que está haciendo en el Bayern Múnich, ya lo tendríamos que estar viendo un poco más con este nombre tan carismático y peculiar. Pero sí que vas a disfrutar muchísimo utilizándolo en Mocha Rey, siguiéndolo lo que hace en el Aston Villa cuando tenga las oportunidades con el primer equipo, o repito, en alguna otra competencia como la FA Cup, para que digas, yo conozco a Kearney Chukwuemeka antes de que sea famoso. Hablemos del futuro de la selección eslovaca, seguramente, que sabemos que Eslovaquia no es especialmente un gran productor de talentos, y la última vez que me ilusioné con un enganche de Eslovaquia no me fue muy bien. Saludos a Ondrej Duda. Aunque a Duda ya lo mencionamos en ese fichajes para modo carrera, que son buenos, bonitos y baratos. No será tal vez uno de los más grandes enganches, y espero que Suslov no vaya para allá, pero vamos a hablar de Thomas Suslov. Un enganche que sí, a alguno le recordará a Ondrej Duda, y tal vez si lo vemos en la Eurocopa de la siguiente edición, tal vez lo hizo muy bien, generó muchísimo. Es un jugador que además también se puede desenvolver muy bien por el perfil de la izquierda, perfilándose para pegar hacia la portería. Pero de ahí en más, creo que Thomas Suslov te va a divertir muchísimo por una carrera en la Bundesliga, media tabla hacia abajo. Creo que es un fichaje bastante realista. Si te vas a la Eredivisie, te lo fichas con el Feyenoord, con el AZ Alkmaar, vas a decir, Carlos, gracias por la recomendación. Ahora conozco a un jugador eslovaco. Ahora hablemos de un talento polaco, que la última vez que me ilusioné con un polaco fue con Bartosz Kapustka, y sabemos cómo terminó eso. Pero espero que no ocurra lo mismo con Kacper Kozłowski. Creo que esa es la pronunciación correcta.
Pero bueno, Kacper Kozłowski es ahora mismo una de las grandes joyas del fútbol polaco, si no es que la más emocionante en esta posición, iba a decir en esta competencia, en esta posición, pero sí también en el fútbol polaco, claro que sí. El equipo Poknon Szczecin, no sé cómo se pronuncia el equipo, ahí sí, pero ya el like ya me lo gané con Chukwuemeka. El señor Kozłowski ya ha demostrado muchísimo en esta primera división en Polonia, que sí, que es la primera división de Polonia, no es ni siquiera la segunda división en Inglaterra, pero ya esos son argumentos suficientes para comenzar a seguirle muy de cerca, y también lo que ha hecho en competencias inferiores con la selección de Polonia. ¿Qué me pasa el día de hoy? Lo que ha hecho con Polonia como un jugador sumamente creativo, un jugador además que tiene un cambio de ritmo que hace ilusionarse bastante, hará que por ahí, si quieres fichar a un jugador un poco más diferente, también muy bueno para un modo carrera en Bélgica, yo diría, en la Eredivisie, en el fútbol de Polonia, que está bastante interesante. Ya hemos hablado en su momento de Legia Varsovia, de la amiga que tengo trabajando por allá, pero ahí está, Kacper Kozłowski, para que lo sigan muy de cerca. Momento de hablar de un viejo conocido, vamos a hablar del príncipe de los Saiyajin, como le pusimos en nuestro modo carrera en Twitch, no dejes de seguirme por allá en Twitch, Yari Versharen, uno de los talentos belgas que tal vez podrían estar más cerca de irrumpir dentro de muy poco en la élite, pero también podría ser una gran decepción, sobre todo si contemplamos que viene de una lesión muy delicada. Sabemos que ligamentos cruzados nunca es algo con lo que te quieres enfrentar, y menos a muy corta edad, pero tal vez a muy corta edad te puede beneficiar un poco porque sabemos que eres más joven y andas un poco más rápido. Aún así hay que tener muchísimo cuidado porque esto podría sentar un antecedente, porque de ahí en más en el talento, ya lo hemos comentado en el pasado, ya lo hemos comentado en algunos otros videos aquí en Casa Deportes, sin duda alguna entra en esta categoría como uno de los más grandes 10 del futuro. Así que echen un ojo a Yari Versharen, no olviden que su apodo es el príncipe de los Saiyajin. Carlos, ¿por qué el príncipe de los Saiyajin no suena a Vegeta? Versharen, Vegeta, en su momento pensamos eso en Twitch, sonó bastante divertido, espero que te suene divertido y te guste. Y ahora hablemos de otro jugador que también ya mencionamos en su momento en Casa Deportes, sobre todo en la última ventana de transferencias, en la de verano 2021, cuando Michail Olise se convirtió en nuevo jugador del Crystal Palace. Michail Olise ya en el Reading demostraba ser uno de los mejores jugadores de la segunda división en Inglaterra y uno de los más grandes prospectos del fútbol francés, por supuesto, con esa creatividad, con esa vertiginosidad que también le caracteriza para cambiar el ritmo y ganarle a sus rivales, ya sea por esa picardía que tiene al momento de encararlos o por simplemente ese cambio de ritmo o esa capacidad de asociación y comprender los espacios para poder posicionarse en zonas que le permitan ya sea o tirar o encontrar uno de sus compañeros, que está muy bien rodeado con Wilfried Zaha, hasta el mismo Benteke. El señor Patrick Vieira está levantando a Christian Benteke y por supuesto con alguien como Ebrechi S. Pero ahí está, anótense a Michail Olise porque seguramente seguirá creciendo y evolucionando en el Crystal Palace. Momento de hablar de Luka Ivanušić, otro jugador del Dinamo de Zagreb, como ya en su momento lo vimos en el fichaje top de los mediocampistas, diagonal medio centros defensivos. Luka Ivanušić, este sí es un jugador que creo que entra un poquito más en esa categoría del 10 moderno, en el que se le exige un poco más de rapidez, de aceleración, de control con el balón en carrera, y eso es lo que hace muy bien Luka Ivanušić. Inclusive también ya se le compara con algunos otros jugadores de la selección croata. Pero para eso en el fichaje top de extremos te voy a hablar de uno que inclusive le llaman el nuevo Iván Perisic. Yo como tal no le conocería como el nuevo Iván Perisic, pero Luka Ivanušić al que sí me recuerda muchísimo es al señor Vlasic, actual jugador del West Ham, que también tiene esa característica y esa peculiaridad de ser un jugador que, a pesar de que maneja muy bien el balón y es un tiempista, de repente te mete un cambio de ritmo que por velocidad te deja a un central o a un defensor simplemente, y vas a disfrutar muchísimo con Ivanušić. También perfecto para modos carrera Road to Glory. Y el Dinamo Zagreb yo creo que ya también te lo tendría que estar planteando para moverlo a alguna liga y hacer tu nueva carrera con ellos. Pasemos a hablar del Porto, que saben que no podemos pasar más de un video aquí en Fichajes Top sin hablar de un jugador del Porto. Y ahora le toca a Fabio Vieira. Fabio Vieira es un jugador que justamente lo hemos visto sobre todo por las bandas, pero cuando lo hemos visto por el centro del campo es donde vemos la mejor versión de este jugador, porque aquí es donde encuentra un poco más de libertad para moverse y hacer lo que quiera con ese balón. Sin duda alguna, en el Porto tiene muchísima competencia, muchísimos jugadores de una altísima calidad, de que seguramente le ayudarán al desarrollo de su carrera, pero ojalá y lo sea como un enganche más que como un extremo, porque esa es otra cosa que habría que comentar, ¿no? También la tendencia nos comienza a decir que de repente que si es un gran enganche tal vez, y con características como Fabio Vieira o como las anteriores mencionadas, los terminan convirtiendo en extremos. Ojalá y no sea el caso con Fabio Vieira, que es un jugador que teje muy bien los hilos desde el centro del campo y que pueda seguir dándole esperanza a esa posición
de 10. Hablemos de un talento danés al que ya inclusive se le ha mencionado como un nuevo Christian Eriksen y llamado a ser el futuro de la selección de Dinamarca junto a Mikkel Damsgaard, otra gran alternativa, por supuesto, un poco más popular. Hablemos de Jesper Lindström. Desde el Brøndby se ilusionan muchísimo y se le tiene la categoría o la caracterización, no es caracterización, la calcamonía, no es la calcomanía, la etiqueta del más grande prospecto que el Brøndby ha regalado, inclusive superando a Daniel Agger. Que Daniel Agger era un central, pero bueno, tampoco es que el Brøndby saque jugadores talentosísimos cada momento. En el Eintracht Frankfurt ha tenido alguna que otra oportunidad, por supuesto, un Eintracht Frankfurt que también ha estado atravesando un periodo de adaptación a un nuevo esquema, un nuevo director técnico, y Jesper Lindström todavía tiene un potencial tremendo habiéndose movido a este equipo durante las transferencias de verano, pero te prometo que la pasarás muy bien y te divertirás muchísimo con un jugador que tiene toda esa velocidad, esa agilidad, ese control de balón. Mucho, pero mucho futuro. Vayamos a hablar de un jugador de la Ligue 1 del Stade Bretois, Romain Faivre. Bueno, es un jugador que en su momento ya mencionamos aquí en Casa Deportes también durante el mercado de transferencias de verano 2021, porque los aficionados del Milan seguramente ya saben de este nombre y tal vez ya lo ojearon un poco, porque efectivamente este jugador estuvo muy cerca de llegar al Milan durante esta ventana de transferencias. Lamentablemente no se realizó este fichaje, e inclusive a Faivre lo que se le veía o se le especulaba es que iba a llegar como un extremo por derecha, posición que conoce muy bien el Stade de Bretois, pero idealmente, y mismo comentario que ya hice con Lindström y con prácticamente todos estos jugadores que he hecho en este fichaje stop, ojalá y lo haga como un enganche, porque tiene todas las características para ser uno de los grandes 10 del futuro, y ya sea con el Milan o cualquier otro equipo que decida ficharlo durante la siguiente ventana de transferencias o en verano 2022. La van a pasar muy bien con Romain Faivre, un tremendo crack del centro del campo. Pero no puede haber un mejor enganche con pasado en el Milan ahora mismo para FIFA 22, que tal vez no tiene tantos reflectores como Lucas Paquetá. Carlos, que a Lucas Paquetá yo ya la conozco, sí, pero yo sé que muchos de ustedes no, y sobre todo porque pasó un tema muy curioso con Paquetá, que llegó al Milan, decepcionó bastante, se fue al Olympique de Lyon, en donde se hablaba de una transferencia en donde el Milan perdió muchísimo, y el Olympique de Lyon se está equivocando al pagar inclusive tanto por un jugador que parece simplemente es un pufo. Pues nada de eso. Lucas Paquetá es ahora mismo y probablemente uno de los mejores jugadores de la Ligue 1 y un 10 monstruoso. Tiene características que lo tiene todo, chicos, lo tiene absolutamente todo. Tal vez a alguno le podría decir de que, oye, tal vez le falta un poco más de participación defensiva, pero vamos, que es un enganche, chicos, es un enganche. También lo hemos visto jugar por los carriles, sí, por supuesto, como al resto de estos 9 jugadores, pero con Lucas Paquetá no hay pierde. Tenía que incluirlo en este fichaje stop, porque creo que solo he hablado una vez de él, y como en FIFA 19 o en FIFA 18, así que teníamos que traerlo de vuelta como uno de los grandes prospectos del fútbol mundial, algunos de ellos de sus respectivas ligas, de sus respectivos países. Pero en la sección de comentarios yo te invito a que me digas qué otros talentos crees que deberían o podrían estar en esta lista de los grandes enganches del futuro, o que simplemente evolucionen extremos. Ojalá que no, porque ese es el siguiente video de fichajes top extremos, y no quiero que algunos de ellos se conviertan en eso, porque el 10 no puede desaparecer. Háganlo por Maradona, háganlo por Riquelme, háganlo por estos jugadores que lo han hecho de maravilla a lo largo de la historia, pero por supuesto háganlo por el tío KC, que le dejen un buen me gusta a este video y comenten sus historias, los fichajes, los equipos en los que los fichaste, y por supuesto cualquier otra duda, sugerencia o recomendación también lo puedes hacer a través de mis redes sociales. Nos puedes seguir por allá, Twitter, Facebook, Instagram, donde continúa el debate, la conversación, el análisis. También tienes Discord, y también la invitación a que sigan los directos de Casa en Vivo. Damas y caballeros, esto fue Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras, y que no solemos.